Bueno, como ya escucharon, hemos estado celebrando a la familia este fin de semana. El viernes fue el Día Internacional de la Familia. Anoche nos acompañó un matrimonio exponiendo la palabra y hoy tenemos a dos hermanos que nos van a compartir la palabra de Dios. Y déjenme contarle un poquito de ellos. Ellos son Francis y James Taylor. Son hijos de nuestros amados pastores Jorge y Alicia Taylor, fundadores de esta casa. Están casados con dos mujeres extraordinarias. Chicas, pónganse de pie allá. Meli y Mile. Melissa y Milena. Un aplauso también para esas mujeres increíbles. Ambos son pastores. Francis es nuestro pastor de Vida Abundante Liberia, junto con su esposa. Ha estado allá por 9 años. Tienen una familia hermosa, padres de Ian, Gabriel y Mati. Y James, pastor de la iglesia Semilla de Mostaza, junto con su esposa durante 11 años, ¿cierto? Tienen 2 hijos también hermosos, Lía y Thomas, y hoy los hermanos Taylor van a estar hablándonos acerca de cómo construir familias que honren a Dios. Les recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Gracias, familia, qué hermoso estar otra vez aquí en Coro, la casa que nos vio nacer prácticamente, bueno, desde el CCG prácticamente, y venir aquí a Coronado es como volver a casa. Siempre lo digo cuando estoy por aquí, que es hermosísimo poder venir a este lugar y sentirme en casa. Vaya tema nos dieron hoy, ¿verdad, Jimito? Sí, definitivamente. ¿Qué Hola, tema? Hola, buenos días. Yo tuve que tomar un momento mientras que parqué ahí, porque, bueno, Francis y Meli vienen más. Yo tenía mucho tiempo de no venir aquí, pero tuve que poner un momento y le dije a mi esposa, nos parqueamos, y tuve que poner un momento como para orar, inclusive agradecerle a Dios, porque este lugar es muy, muy importante para mi vida. Y Dios, aquí conocí a mi esposa, imagínense. Así como no voy a estar agradecido con Dios con este lugar. Pero bueno, feliz de estar acá, buenos días, y aquí estamos. Sí, y el tema que nos dieron de cómo construir familias que honran a Dios reta mi vida, reta mi corazón, reta nuestros corazones, porque no venimos aquí a hablarles como los padres perfectos, como los esposos perfectos, como familias perfectas que han hecho todo perfecto. En realidad hemos tenido muchos retos, hemos pasado por donde asustan. Hemos cometido muchos errores de los cuales Dios ha tenido misericordia y nos ha podido dar con su gracia, con su amor, segundas oportunidades muchas veces para hacer las cosas bien. Dice 1 Samuel en el capítulo 2, en el verso 30, yo el Señor lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y honrar al Señor es tenerle respeto, es amarlo, es valorarlo, es recordar sus méritos, es tenerlo presente en nuestra vida en cada momento de lo que hacemos. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que lo hicieron bien. Abraham lo hizo bien, Josué lo hizo bien, Felipe lo hizo bien, pero también la Biblia nos da ejemplos de algunos grandes hombres de Dios que no lo hicieron tan bien. Podemos recordar a Jacob y aquel desastre de familia. Podemos recordar a el mismo Samuel, el mismo David, que no lo hicieron tan bien y aún así Dios tuvo misericordia. Un ejemplo muy duro en la Biblia es el ejemplo del sacerdote Elí. Allá mismo donde está este verso, dice que un hombre de Dios lo visita y trae una palabra para él, y la palabra es de juicio, porque él dice en el verso 29, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo? Y le da una palabra a este hombre de Dios que prácticamente su familia hasta ahí llegaría con el sacerdocio de Israel. Y entonces viene el verso que les leí al principio, yo el Señor lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Cómo aprendemos nosotros de lo que hizo Elí? Hoy vamos a hablar de esto y vamos a tratar de desmenuzar
un salmo hermosísimo, el Salmo 78, un salmo de sabiduría que nos habla de algunas cosas. Hay mucho más que nosotros podemos hacer para formar familias que honran a Dios, pero nos va a dar algunos consejos. Una de las cosas importantes es que aquí hay una acción, hay una intención. Cuando nosotros queremos honrar a Dios, tenemos que movernos. Muchas veces ponemos a la familia primero que cualquier cosa, ¿verdad? La familia es todo, la familia aquí, la familia allá, y olvidamos que lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es honrar a Dios y ponerlo a Él primero que todas las cosas. Y basados en eso, en su palabra, hoy queremos traerles a ustedes 5 puntos que nos van a hacer reflexionar sobre cómo honrar a Dios por medio de nuestras familias. Pero lo primero. Oramos y ponemos esto en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, acompáñanos hoy. Espíritu Santo, ven a este lugar, desciende sobre nosotros. Haz la obra que yo no puedo hacer, solamente tú. Señor, decimos, Dios, que sea tu palabra, que nosotros no interrumpamos lo que tú tienes para nosotros, que seas tú el que te muevas y que esa semilla que cae en nuestros corazones dé un fruto al 100 por 1. Acompáñanos esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Lo invito a que abra su Biblia en el Salmo 78. Vamos a estar en los versículos del 1 al 8. Como dijo Fran, vamos a estar desarrollando 5 pensamientos con respecto a cómo podemos nosotros como familia crear familias que honren al Señor. Y no importa la etapa de vida en la que usted esté, ya sea que sus hijos estén grandes o estén pequeñitos, o ya es abuelo, o inclusive está soltero o soltera, está pensando en un futuro formar una familia. Esto es necesario porque la fe siempre ha estado a una generación de no existir. Es la realidad. La importancia y la instrucción bíblica, como vamos a ver, de que los padres pasen a su siguiente generación la fe en Cristo. Y hay muchas cosas importantes, como decía Fran ahora, pero lo más importante es que nosotros le contemos a nuestra generación y a los nuestros las maravillas de Dios y quién es el Dios verdadero, y que el evangelio permee y inunde nuestras conversaciones, inunde nuestra vida, y que vivamos vidas centradas en el evangelio y familias centradas en el evangelio. Pero bueno, Salmo 78, el primer pensamiento que traemos es atender la enseñanza de Dios. Familias que honran a Dios atienden la enseñanza de Dios. Dicen los versículos del 1 al 3 de ahí del Salmo 78, leo de la Nueva Versión Internacional. Pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. Uno de los grandes problemas que tenemos como hombres, pero creo que como familias, es que no ponemos atención, ¿verdad? Mi esposa, cada vez que me dice algo así como importante, y me ve como que estoy pensando en por qué perdió esa prisa ayer, me dice, repita lo que dije. Y me vuelve a ver como, ¿qué acabo de decir? Y yo estaba, ¿verdad? De cómo puede ser que Gerald Taylor se expulsara tan... Y no estaba atendiendo lo que mi esposa me estaba diciendo. Y así nosotros somos con el Señor. Tenemos muchas cosas que atender. Pensamos que estamos muy ocupados. El enemigo también lo que quiere es distraernos a nosotros, distraer a nuestras familias, para que este principio de atender la enseñanza del Señor, y ojo que esencial, porque el versículo 2 dice, hablaré por medio de parábolas. Y antes de hablar de cómo Dios nos habla, lo primero que tenemos que maravillarnos esta mañana también es que el Señor quiere hablarnos. Que el Señor quiere. El problema es que nosotros no ponemos atención.
El problema es que nosotros estamos muy ocupados en otras cosas y no en atender la enseñanza de Dios. Y qué esencial como papito, como mamita, como hijos también, en que una de las prioridades de nuestras vidas sea atender el mensaje de Dios. Y bueno, este salmo dice que el Señor nos va a hablar por medio de parábolas. Y es muy interesante porque, bueno, si estás tomando nota, en Mateo capítulo 13, el Señor nuestro Señor Jesús toma de este salmo y explica por qué le habla a las personas en parábolas. Los discípulos le preguntan que por qué está hablando en parábolas. Y la parábola, y creo que esto puede aplicar a toda la Biblia, tiene esta doble función y es fuerte. Una parábola me puede revelar algo, me revela una verdad a aquel que está poniendo atención, pero a la misma vez me oculta verdad para aquellos con corazones endurecidos. Y entonces aquí lo esencial en nuestra familia, lo esencial en nuestra vida individual devocional es estar atentos al Señor, porque el Señor quiere hablarnos. Y me encanta esto, Él quiere revelarnos a nosotros. Durante mucho tiempo pensamos que esta palabra revelar involucra algo como sobrenatural. Bueno, realmente sí involucra algo sobrenatural, pero digo yo, espectacular, así como que, Dios me reveló algo hoy, ¿verdad? Y no sé, y el cielo se parte y cae un rayo y ya me reveló algo. Y bueno, el Señor tiene el poder para hacer eso, pero cuando yo me acerco con oídos atentos, cuando yo digo, Señor, quiero escucharme, Él nos revela a nosotros. Y Él quiere revelarse a tu familia. La revelación tal vez que el Señor quiera traer esta mañana es con respecto a no poner atención. La revelación que tal vez el Señor quiere traer esta mañana es a que acomodes tus prioridades. A que el trabajo, a que el éxito personal, a que muchas otras cosas sean secundarias y lo primero que hagamos es atender el mensaje del Señor en nuestras familias. Así es, y atender el mensaje del Señor en nuestras familias también implica el tema de congregarse y estar con nosotros. Y hablando sobre este punto de escuchar la voz de Dios, de escucharle a Él, de cuando el Señor habla, implica también de que nosotros vengamos y nos congregamos. Y hablábamos nosotros de que es en esta familia de fe donde estamos ahora, donde nos apoyamos para construir familias que honran a Dios. Entonces es importante también hablar de que nosotros en este lugar escuchamos la voz de Dios, atendemos a la voz de Dios. Venimos a la iglesia para escucharle a Él a través de la palabra. No podemos hacer esto aislado. Es responsabilidad de la familia, sin duda alguna, de los padres, de la familia, enseñarle a sus hijos sobre el Señor, sobre honrar al Señor, pero aquí nos apoyamos. Hay estadísticas que sacábamos el otro día que eran increíbles de la importancia de la asistencia de los padres, en especial los hombres, en la iglesia. Usted sabe, esas estadísticas son duras. Dice que si un padre asiste regularmente a la iglesia, el 66% al 75% de sus hijos vendrán a la iglesia y serán asistentes regulares durante su vida. A cambio, si una madre y su padre no se congrega, solo un 2% a un 3% lo harán. Eso es durísimo. Y en un tema de integrarse a la fe, sin duda alguna es importante que asistamos a la iglesia. Lo segundo que vimos aquí, y lo tomo desde el verso 3, es hablar de las proezas de Dios, las proezas de lo que Dios ha hecho. Dice el verso 3 y leo hasta el 4. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Esto no es nada nuevo.
Dice, ya lo hemos oído y ya lo hemos conocido. Ya se nos ha contado. ¿Qué se nos ha contado? El poder del Señor, sus proezas y sus maravillas. ¿Alguien aquí vio La Casa de David? La serie de La Casa de David, ¿verdad? ¿Nadie? Ok, bueno, véanla. Hay muchas cosas malas que ver en Netflix y esos lugares. Hay cosas buenas que ver. La Casa de David, muy chiva. Algunas medianoveleras, algunos capítulos, ¿verdad? Pero bueno, hay un capítulo al final de la primera temporada donde David está a punto de ir a pelear con Goliat y Jonatán llega como a decirle, como, ¿qué estás haciendo, verdad? Y David dice esto: ¿soy acaso el único que se acuerda de las historias antiguas? Si usted lo busca en su Biblia no va a estar, ¿verdad? Es de la novela, ¿verdad? Pero me llamó la atención lo que dijo, porque como dijo Jimito ahora, estamos a una generación de que se pierda la fe, a una generación nada más, si nosotros no contamos. Y vea lo que sucedió en Jueces capítulo 2 verso 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron y dice el verso 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Y qué sucedió después de eso? Dice que cada uno hacía lo que le daba la gana, literalmente. Parte de honrar a Dios en nuestras familias es reconocer sus méritos. Es hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. No hay mejor historia bíblica que usted le pueda contar a sus hijos cuando son pequeños que las historias, no hay mejor historia que la historia bíblica. Sentarse en su cama y contarle al Señor, a su hijo, de las cosas que ha hecho el Señor. Es lindísimo poder escuchar estas historias. Sinceramente no sé por qué no hacen más series como estas de David, más que nos recuerden de las proezas del Señor. Las historias que podemos decirles. Yo me senté con mis hijos pequeñitos, lo pude haber hecho más. Pude haberme sentado cada noche a contarles a ellos a través de la Biblia las cosas hermosas que Dios había hecho en el pasado. Pero también Dios ha hecho cosas, ha usado su poder, ha hecho proezas y ha hecho maravillas en nuestras familias, en cada una de nuestras familias. Cada uno de nosotros puede contar del poder y de las maravillas del Señor. ¿Y por qué no lo hacemos más? Continuamente más bien estamos hablando de lo que no ha hecho, ¿verdad? Es que no tengo aquí, no tengo allá, X, no he logrado, es lo que sea. Nosotros, mi esposa y yo, estuvimos, nuestros hijos, vivimos en Liberia, entre los hijos vinieron a estudiar aquí. Por 2 años estuvimos con el nido vacío. Mira qué lindo eso, ¿verdad? Pero ahora han vuelto a casa, ¿verdad? Y ya nuestros 2 hijos mayores están allá. Nuestro hijo menor, Matías, que nos acompaña hoy, en agosto va de vuelta para casa, ya terminando estudios universitarios aquí. Y en medio de la convivencia, nuestro segundo hijo Gabriel, que estudia psicología, seguramente nos pasa analizando, ¿verdad? Todo el tiempo, nuestra dinámica de familia y todo eso. Hay que tener cuidado cuando uno habla ahí con él, ¿verdad? Pero nos dijo algo. Digo, mami, yo creo que nosotros nos quejamos mucho en esta casa. Eso, ¿verdad? Cuando Meli me lo cuenta, ¿verdad? Me golpeó un poco, me confrontó un poco, porque es cierto, a veces somos muy, muy quejumbrosos y hablamos mucho de lo que ha pasado, de los problemas que tenemos, etcétera, pero no es constantemente que nosotros hablamos de las maravillas, de las proezas y del poder de Dios y de lo que ha hecho en nuestra vida. Testimonio personal, en nuestra familia han pasado muchas cosas y muchas cosas donde yo puedo ver las proezas de Dios. El año del COVID para nosotros como familia fue muy duro, fue un año de un desastre financiero, pero fue un año donde pudimos reconciliarnos como familia. Yo puedo ver el 2020 como un año exitoso en mi vida, en la vida de mi familia, porque fue un año donde
mi hijo mayor que estaba aquí volvió a casa y hubo una reconciliación entre nosotros. Dios hizo maravillas en ese año en nuestra familia. Y también puedo ver cómo Él ha hecho hasta en temas financieros, cómo Él ha respondido. Y no hablamos más de estas cosas. No hablamos más de cómo su poder ha transformado nuestras vidas. Y a veces nos quejamos mucho. Y yo personalmente, yo a veces me quejo mucho. Creo que tenemos que volver atrás y decir, ¿qué ha hecho Dios en mi familia? Y que sea un tema de conversación y contarlo a las generaciones venideras. Amén. El tercer pensamiento que nos gustaría desarrollar nuevamente en el Salmo 78, acompáñenme a los versículos 5 al 6, dice: Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos, subraye eso en su Biblia, enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñaran. Nuevamente, subraye eso en su Biblia, lo enseñarían a sus hijos. Me gustaría hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué es, si usted tiene hijos, qué es lo más importante que usted le va a heredar a sus hijos? Muchas veces nosotros nos comportamos como managers de nuestros hijos. Cuando están pequeñitos, si vemos que tienen un talento deportivo, ya uno está pensando en el contrato con el Barcelona, ¿verdad? Y que uno dice, tengo que desarrolle este talento. Si tiene algún talento para el arte también, si tiene alguna habilidad en las matemáticas, en la creatividad, en fin. Y queremos que nuestros hijos sean personas exitosas a nivel profesional. Queremos que sean exitosas a nivel económico. Queremos que sean exitosas de muchas otras, también a nivel relacional. Y esas cosas son buenas, pero muchas veces nosotros olvidamos nuevamente y nos dedicamos a atender nada más las cosas del ahora que van a solucionarles de este pequeño lado de la eternidad, y nos olvidamos de lo más importante, y es de pasar la fe a nuestros hijos, de enseñarles quién es el Señor. Esa es la mejor herencia. No ser managers, sino ser mentores y discipuladores. Que ellos nos vean a nosotros amando la palabra del Señor juntos, para que ellos también amen la palabra del Señor. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6. Dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a sus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas enfrente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El llamado para las familias que honran a Dios es que en su familia se enseña la palabra del Señor. Me encanta porque este texto me dice que está en todo lado. En el fondo de pantalla del teléfono, en la refrigeradora, en los televisores. Es un tema de conversación constantemente. No es el maestro ahí con la vara diciéndole: venga, aprendas este versículo, porque tiene que aprenderse el Salmo 119 por completo. Y no, es porque conversamos la palabra del Señor, porque está constantemente en nuestra boca. Y yo quiero recordar algo muy importante esta mañana. La tarea de discipular a los hijos es suya, papito y mamita. No es de esta iglesia. Esta iglesia va a darle las herramientas. Esta iglesia lo va a acompañar. Esta iglesia, por supuesto, que va a exponer la palabra del Señor. Todo está diseñado para que todos continuemos y seamos discípulos de Jesús. Pero la tarea de discipular a sus hijos es suya. Ese es su primer ministerio. Ese es el lugar donde usted tiene que llevar a sus hijos a que conozcan la palabra del Señor. Hay un texto en Efesios capítulo 6
Versículo 25, es este mandato que yo sé que usted ha escuchado de los esposos que amen a sus esposas. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y el versículo 26 es esencial. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra. El problema es que usted y yo, mi hermano y mi hermana, en nuestras familias tenemos la Biblia como un accesorio. Es el accesorio que yo utilizo los domingos para venir a la iglesia. Es el accesorio que yo, cuando estoy en problemas, lo froto para que salga el genio y me dé lo que yo quiero. Y se cumplan los anhelos de mi corazón. Pero la palabra del Señor está diseñada para que lo conozcamos a Él. Para que todos los días recibamos del maná del cielo, ojalá tempranito en la mañana, y recibamos las instrucciones de cómo honrar a nuestro Dios hoy y cómo contagiar a nuestros hijos. Nuevamente, mi hermano y mi hermana, como dijimos en el primer punto, el Señor quiere hablarnos y nos dejó su palabra. Nos dejó esta preciosa biblioteca de 66 libros. Escrita durante un periodo de más o menos 1600 años, que tienen un solo tema y es Cristo. Y cuán necesario es que usted primero conozca a Cristo y que anhele que sus hijos también lo conozcan, lo honren, lo sirvan. Él quiere revelarse a nosotros y nos ha dejado su palabra para conocerlo. Y en eso yo quiero aportar que, como dice James, Él quiere revelarse a nosotros. Es por medio de su palabra donde le conocemos, donde tenemos más de Él, ¿verdad? Pero vivimos en una cultura donde todo lo queremos fácil, ¿verdad? La cultura microondas. Antes, para escuchar música había que ir a comprarse un cassette, ¿verdad? La generación de nosotros, allá en el centro de San José, para tener esto. Ahora en Spotify la tengo así. Si quiero ver una película, no tengo que esperar a que llegue al cine, la puedo ver en el teléfono si quiero, en la casa, ¿verdad? Y venimos a la Biblia y decimos, ¿cómo hago esto rápido? ¿Verdad? ¿Cómo es esto rápido? Y hay palabras que no nos gustan, como discipulado, ¿verdad? Como enseñar, como esperar en el Señor. Y entonces nos salimos de esto. Pero tenemos que entender que en la Biblia es el único lugar donde nosotros vamos a poder encontrar dirección del Señor, palabra del Señor para nuestra vida, para nuestra familia. Dijo Spurgeon, nadie nunca supera las Escrituras. El libro se hace más sabio y profundo con los años. ¿Quiénes tienen una Biblia física aquí? Tus hijos tienen que verte en la mañana, sacar la Biblia física y verte en un estudio bíblico en la mañana o en la tarde, pero tiene que ser público. El Deuteronomio habla de que es algo que está en todo lado, ¿verdad? Que se dice, que está en las paredes de nuestra casa, etcétera. Tiene que predicarse con el ejemplo. No lo puedo hacer en secreto. Ojalá no lo haga en el celular, porque si le entra en WhatsApp se distrae. La Biblia tiene poder, sin duda alguna. El cuarto punto que nosotros vimos es poner nuestra confianza en Dios. Dice el verso 7, así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. ¡Wow! Después de hablar de las proezas, después de ver lo que dice la palabra de Dios para mi vida, ahora yo pongo mi confianza en Él. Mi familia pone mi confianza en Él. ¿Usted ha tenido alguna vez ese sentimiento de que aunque la gente le dice que todo va a estar bien, hay algo por dentro que usted dice, puede ser que las cosas no salgan como yo esperaba? ¿Verdad? Ahí siempre tenemos esa inseguridad ahí. Pero entre más le conocemos, entre más nos acercamos a Él, vivimos en un mundo diferente al mundo que está allá afuera. Ante circunstancias difíciles, ante problemas que puedan haber, una enfermedad, un problema financiero, una muerte de alguien que amamos, etcétera, lo enfrentamos de otra manera. Porque le hemos conocido
porque hemos estado tan pegados a Él a través de su palabra, porque hemos escuchado de sus proezas, de lo que hizo en el pasado, que ahora yo me aproximo a los problemas que pueda tener de otra manera, con otra confianza total. Ahora nos apoyamos más en Él, en tomar decisiones. Ahora consultamos a Él antes de cualquier otra persona. Ahora Él es nuestro refugio en momentos difíciles. Ahora es el centro de nuestra familia y le honramos porque conocemos y reconocemos su grandeza. Ahí en Lucas capítulo 8, en el verso 40, dice que el Señor vuelve de liberar a un endemoniado al otro lado del lago y llega a Capernaum y todos lo están esperando. Todos lo están esperando. Y todos querían ver qué tenía que decir. Y en eso entra un hombre llamado Jairo. Y él también lo estaba esperando, jefe de la sinagoga. Y dice que se tira a los pies del Señor y tenía una petición que hacerle. Su hija estaba enferma. Así que le dijo al Señor, por favor ven a mi casa porque mi hija está enferma y a punto de morir. Jairo era algo así como un pastor moderno ahorita. Era el encargado de la sinagoga, un hombre espiritual, manejaba los asuntos de la sinagoga, un hombre tal vez muy respetado en este lugar, y trae una petición al Señor que no es cualquier petición, pero hace lo correcto. Viene al Señor. Probablemente él había escuchado de las maravillas de Jesús, había escuchado de lo que había hecho, a él ya le había llegado y sabía a quién tenía que ir y confía en él. Confiar en Dios es el resultado de tener fe en Dios. La fe es la creencia, es la convicción segura de que Dios está conmigo, pero la confianza es darle acción a esa fe, es caminar hacia esa fe, es caminar en esa fe. Usted sabe lo que sucede en la historia. El Señor va hacia la casa de Jairo y es interrumpido por una mujer que toca su manto y es sanada de un flujo de sangre. Yo imagino a Jairo en esa situación, como, ¿qué le pasa a esta doña? O sea, apúrese, ¿verdad? Mi hija está enferma, íbamos hacia algo, ¿verdad? Y él estaba ahí testigo de todo lo que estaba pasando entre esta mujer y Jesús. Y en un momento dado, en el verso 49, dice que todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y dice la palabra que el Señor se vuelve a ver a Jairo y le dice, no tengas miedo, solamente cree y ella será sanada. ¡Auch! Palabras que nadie quiere escuchar nunca en su vida. Tu hija ha muerto. ¡Qué dolor! Y Jairo tenía una decisión que tomar. Podía confiar en Jesús o podía decirle, maestro, hasta aquí llegamos, ya no hay nada que hacer, etcétera. Podía irse hacia el lado del temor o hacia el lado de su fe y su confianza en el Señor. El Señor le dice cosas, en un verso le dice algo muy increíble, le dice, no tengas miedo. ¿Cómo no va a tener miedo en ese momento? Pero también le dice, cree solamente, creer en Él. Jairo confió en el Señor, había escuchado de las proezas del Señor. Estoy seguro que ellos nunca olvidarán lo que sucedió después. Estoy seguro que era una conversación constante cuando su hija estaba ya adulta. ¿Te acuerdas cuando habías muerto y Jesús te resucitó? Y era algo que hablaban constantemente en su casa. Yo no sé por lo que usted ha pasado en su familia. Yo no sé cuál situación usted ha atravesado o está atravesando, o tal vez cuáles circunstancias serán las que atravesarán en su casa. Hace una semana exactamente murió Sharon, una miembro amada de nuestra iglesia a través de su mamá. Su mamá auxiliadora, una mujer de fe, había llegado a nuestra iglesia por medio de Acción Social. Y visitando, ella había combatido cáncer durante mucho tiempo. Deja Sharon 3 niños y su abuelita, su mamá, la abuelita de estos niños, es una mujer tan fuerte que yo no sé qué haría yo si uno de mis hijos se muere. Sinceramente, no sé qué haría yo, no sé qué haría. Si estoy en la situación de Jairo, si estoy en la situación de doña auxiliadora. Pero pues, visitándola en el hospital, ella me decía,
yo pongo toda mi confianza en Dios. Y yo decía, ¿qué? O sea, en medio de toda esta situación, ella todavía poniendo su confianza en Dios. Y ella ahora, después de que Sharon ya no está, reflexiona para atrás y ve las maravillas del Señor en la obra que hizo en su hija. Sharon había sido una niña, una adolescente, una mujer con muchos problemas de alcohol, de drogas, y fue restaurada por el Señor a través de este proceso. Y doña Auxiliadora puede ver las proezas del Señor y el poder de Dios en su hija, a pesar de que ya no está. Y lo que Él hizo por ella y cómo el Señor la rescató. Y ahora esta mujer, en medio de esta situación, pone su confianza en Dios. Eso es una familia que honra a Dios. Una familia que honra a Dios es una familia que ve en estas situaciones el poder, las proezas, las maravillas que Dios ha hecho en su familia. Amén. Ahora que Francho estaba, bueno, así le digo yo, Francho. Estaba hablando, recordé 2 de Timoteo capítulo 2, donde Pablo se está despidiendo de este amado pastor que es su hijo, y él le dice que ya su tiempo ha llegado, que ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, pero le dice algo espectacular, le dice, porque yo sé en quién he confiado. Y mi hermano y mi hermana, esta mañana usted puede decir eso. Si esta mañana usted puede decir, yo sé en quién he confiado. Y finalmente el último pensamiento que traemos de este Salmo 78. Me acompañan al versículo 8 para leerlo juntos. Dice, así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. El último pensamiento de familias que honran a Dios es que cuando venimos a Cristo dejamos atrás nuestro pasado. Contamos una nueva historia. Contamos la historia de redención. Somos trofeos de gracia de lo que Jesús hizo por nosotros y va a continuar haciendo por nosotros. Hay una escena en Hechos capítulo 16, versículo 29. Usted ha escuchado la historia de Pablo en Filipos, como es encarcelado, está con Silas, y bueno, en medio de ese momento se viene un gran terremoto mientras que ellos adoraban a Dios. Las puertas de las cárceles se abren, el carcelero se vuelve a ver y dice, todo el mundo se va a escapar, se iba a matar. Pablo y Silas le dicen que no se maten, que aquí están todos, y llegamos a esa escena y dice que el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Y note esto, subráyelo en su Biblia. Así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego le expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesús. Usted puede contar una nueva historia hoy. Usted puede dejar el pasado atrás. El Señor puede redimir su historia. El Señor puede redimir su familia. Él es poderoso para salvar. Y Él, sin duda alguna, cuando viene el corazón quebrantado, el corazón atento, Él no duda en venir y sacarnos del enredo en el que estemos, sea lo que sea que usted está viviendo. Si la situación a nivel matrimonial está difícil, la relación con los hijos es difícil, hable la palabra del Señor a sus hijos, tráigalos, abrácelos, y el Señor sin duda alguna va a levantarlos. Hay un texto en Colosenses que me encanta, que dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y el Señor puede hacer eso. Podemos dejar atrás nuestro pasado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mi hermano y yo, Dios nos ha dado la bendición de crecer en la fe. Hermoso. Que por cierto, es importante aclarar, él es el hermano mayor. Yo sé que yo me veo más golpeado, pero él es el hermano mayor. Pero hablábamos, mientras que preparábamos esta enseñanza y veíamos este punto, hablábamos Francho y yo de esto y recordamos ese momento. Y recuerdo que Francho llegó y me dijo, teníamos tal vez 7 años o 8 años yo, y me dijo, papi va a ir a la iglesia hoy. Habíamos anhelado que nuestro papá fuera a la iglesia porque íbamos con mami aquí al Centro Cristiano de Guadalupe. Y recuerdo, siento todavía el olor de ese antiguo cine. No sé qué dijo el pastor, no sé nada, no me acuerdo de nada. Mi imagen única era ver a mi papá reaccionar al mensaje del evangelio y pasar en el llamado y rendir su vida a Cristo. En aquella alfombra roja. En una alfombra roja toda llena de pulgas. Y desde ese día el Señor contó una nueva historia. Mi papá se sentó con nosotros, nos pidió perdón por sus errores y nos moldeó un hombre que ama a Cristo, que sirve a Cristo fielmente. Yo sé que mi papito hoy, que yo espero que el Señor me lo regale muchos años más, él sabe en quién ha confiado. Él sabe. Y esa puede ser su historia esta mañana. Es la historia preciosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarles a que si han estado lejos de Cristo, a que si sus familias están a esos puntos en donde dicen, creo que ya mejor separados, que vuelvan a la base de todo, que recuerden las promesas del Señor, que recuerden a Cristo. Hablando de Pablo a Timoteo, eso le dice también, le dice dentro de las instrucciones que le dice Pablo, le dice, acuérdate de Jesucristo. Y hoy es un buen momento para acordarse de Jesucristo. Y hoy es un buen momento para que el Señor venga y redime a sus vidas y sus familias. Amén. ¿Qué le parece si se pone usted en pie? Terminamos cantándole al Señor. Porque Él hace de las tumbas jardines nuevos. Jardines nuevos. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar de amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada
tú, Señor. Solamente tú, Señor, puedes hacer esto. Señor, nos resucitas, Señor. Nos traes vida nueva. Señor, rescatas familias. Señor, confiamos en ti, Señor. Hoy, Señor, venimos delante tuyo, Señor. Y si hay familias aquí que necesitan un rescate espiritual, Señor, las ponemos delante tuyo, Dios. Las entregamos a ti, Señor. Familias que te honran, que saldrán a ese mundo allá a dar ejemplo de lo que tú has hecho en ellas. Señor, restauras matrimonios, traes hijos pródigos. Señor, ese eres tú, Señor. Tú, Señor, quien nos das vida, Señor, cuando ya no había nada que hacer, Señor. Señor, hablaremos de tus proezas, compartiremos tu palabra, estaremos atentos a ti, Señor, pondremos nuestra confianza en ti y dejamos atrás el pasado, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Mateo 7, en el capítulo 24 dice: por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, llegaron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Y usted conoce la roca. Es tu Señor, es tu Salvador, es tu amado Señor Jesús. Que Dios me los bendiga esta mañana. Pon tu mirada en el Señor Jesús.